Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Hoy tenemos un tema que va a hacer que vuestros corazones den un vuelco, porque vamos a hablar de una pareja que ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, habéis leído bien el título y la noticia es tan impactante como suena. Al parecer, nuestro querido Bali Bey Burak Özçivit ha decidido finalmente soltar la sopa y hablar abiertamente sobre lo que siente por su compañera en la exitosa serie Kara Sevda, Neslihan Atagül. ¿Qué ha dicho exactamente? ¿Qué significa esto para su relación dentro y fuera de la pantalla? Quédense con nosotros porque vamos a analizarlo todo en detalle. Y antes de empezar a meternos de lleno en este torbellino de emociones, si aún no lo habéis hecho, os animo encarecidamente a que le deis a ese botón rojo de suscribirse y activéis la campanita para no perderos ni uno solo de nuestros vídeos. Cada semana traemos contenido fresco y emocionante para todos vosotros. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Burak Özçivit y Neslihan Atagül se conocieron en el set de rodaje de Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos aquí en muchos países de habla hispana. Desde el primer momento en que sus personajes, Kemal y Nihan, cruzaron miradas, la química entre ellos fue palpable. Era eléctrica e intensa y se sentía a kilómetros de distancia. Los fans de la serie pronto se enamoraron de esta pareja ficticia, y como suele ocurrir, ese cariño y esa conexión traspasaron la pantalla. Las redes sociales se llenaron de comentarios, teorías y deseos de que este amor fuera real. Y la verdad es que viendo la forma en que se miraban, la complicidad que mostraban en cada escena, no era difícil imaginar que algo más que una amistad profesional pudiera estar gestándose. Durante el rodaje de Kara Sevda y posteriormente hemos visto a Burak y Neslihan juntos en numerosos eventos, entrevistas y fotografías. Siempre se mostraban amables, respetuosos y con una cercanía que a muchos les hacía sospechar. Sin embargo, ambos, tanto Burak como Neslihan, siempre han sido muy reservados con su vida privada. Preferían mantener su relación en un plano más profesional y personal, sin dar pie a especulaciones excesivas. Y es comprensible porque la fama a veces puede ser una espada de doble filo, y proteger tu espacio íntimo es fundamental. Pero como os decía al principio, la novedad de hoy es que Burak Özçivit ha roto ese hermetismo. En una reciente entrevista que está dando la vuelta al mundo, Burak ha hablado de una manera más abierta de su relación con Neslihan. Y cuando digo hablado me refiero a que ha expresado sentimientos que antes solo podíamos intuir. Ha admitido la profunda conexión que siente con ella, no solo como compañera de trabajo, sino como una persona que ha marcado su vida de una manera muy especial. Ha descrito a Neslihan como una artista talentosa, una persona increíblemente fuerte y con una luz propia que la hace única. Y aquí viene lo más jugoso, amigos. Burak no se ha quedado en elogios generales. Ha ido un paso más allá, revelando detalles sobre la admiración que siente por la forma en que Neslihan aborda su trabajo, su dedicación y la manera en que ella, con su juventud, ya tiene una madurez y una sensibilidad artística que lo conmueven. Ha confesado que ha aprendido mucho de ella, tanto en lo profesional como en lo personal. Y lo más impactante de todo, y lo que realmente ha desatado la euforia entre los fans, es que ha dejado entrever que el amor que existía entre Kemal y Nihan en la ficción, de alguna manera, tiene un eco en la vida real. No ha dicho explícitamente estoy enamorado de Neslihan, pero sus palabras han sido lo suficientemente sugerentes como para que todos entendamos la magnitud de lo que está comunicando. Por ejemplo, ha mencionado cómo cada vez que trabajaba con ella en una escena emotiva, sentía una conexión tan profunda que a veces era difícil distinguir la actuación de la realidad. Ha alabado su empatía, su capacidad para entender los matices de un personaje y la entrega total que ponía en cada interpretación. Y ha añadido algo que nos deja pensando, que hay personas en la vida que te marcan para siempre, y que él considera a Neslihan una de esas personas. Esta declaración de Burak Özçivit ha sido recibida con una oleada de entusiasmo en las redes sociales. Los fans de Amor Eterno están celebrando la confirmación de lo que muchos esperaban y deseaban. Los hashtags relacionados con la pareja se han vuelto tendencia mundial, y los comentarios llenan las plataformas, expresando alegría, admiración y, por supuesto, la esperanza de que esta conexión que él ha confesado se traduzca en algo más allá de la amistad. Es importante recordar que aunque Burak y Neslihan son personajes muy queridos y su química en pantalla es innegable, también es cierto que ellos son personas reales con sus propias vidas.
Burak Ozcivit está casado con la también actriz Fariye Evcen y juntos tienen un hijo, Karan. Neslihan Atagul está casada con el director de cine Kadir Doğulu. Por lo tanto, estas declaraciones de Burak, aunque impactantes y fascinantes, deben ser interpretadas en el contexto de la admiración y el profundo respeto que puede existir entre colegas de profesión, y quizás también entre amigos muy cercanos. La intensidad de las emociones que transmiten en la pantalla a veces puede llevar a los actores a desarrollar vínculos muy fuertes. Sin embargo, la forma en que Burak ha elegido expresarse ahora, tan abierto y sincero, sugiere que hay un sentimiento muy genuino y profundo involucrado. Podría ser el reconocimiento de una amistad excepcional, de un vínculo artístico que ha trascendido la pantalla y ha dejado una huella imborrable en ambos. O quizás, como muchos fans sueñan, podría ser la admisión de un amor no correspondido o de sentimientos que se han desarrollado de forma inesperada, a pesar de las circunstancias. La belleza de estas historias es que siempre dejan un espacio para la interpretación y la imaginación del público. Lo que sí es indiscutible es el talento de ambos actores. Su trabajo en Amor Eterno les catapultó a la fama internacional, y esa química que compartieron como Kemal y Nihan es legendaria. La forma en que lograron transmitir la complejidad de un amor prohibido, las luchas, las pasiones y los sacrificios, es algo que pocos actores consiguen. Y esa conexión que Burak ha descrito, esa comprensión mutua y esa admiración, es probablemente uno de los pilares de ese éxito arrollador. Es fascinante cómo las palabras de un actor pueden generar tantas emociones y tantas conversaciones. Burak Ozcivit, con su carisma natural y su forma de expresarse tan directa, ha logrado captar la atención de todos una vez más. Sus declaraciones nos recuerdan la magia del cine y la televisión, y cómo las historias que vemos en pantalla a veces pueden parecer tan reales que deseamos que lo sean. Nos muestran también la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo del espectáculo, donde las líneas entre la ficción y la realidad a veces se difuminan. Podríamos especular sin fin sobre lo que estas palabras realmente significan en el plano personal de Burak y Neslihan, pero lo más importante es valorar la forma en que ellos, como artistas, han compartido su experiencia y su conexión. Han sido honestos y abiertos, y eso es algo que sus seguidores aprecian enormemente. En resumen, la gran noticia es que Burak Ozcivit ha decidido abrir su corazón y hablar sobre la profunda conexión y admiración que siente por Neslihan Atagul, su compañera en Amor Eterno. Sus palabras han sido muy sugerentes, dejando entrever que la química que vimos en pantalla tiene un eco en la vida real, y que Neslihan ha dejado una marca imborrable en él. Esto ha desatado una oleada de emoción entre los fans de la serie, quienes han celebrado esta confesión. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, amigos. Ha sido un viaje fascinante a través de las emociones y las confesiones de uno de los actores más queridos del momento. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo desentrañando este tema. Ahora, me encantaría saber qué pensáis vosotros. ¿Creéis que estas declaraciones confirman un amor real o es una profunda amistad? ¿Qué otras parejas de telenovelas turcas os han cautivado de esta manera? Dejadnos vuestros comentarios abajo porque nos encanta leer vuestras opiniones y seguir la conversación. Y si este vídeo os ha gustado, por favor, regaladnos un buen *me gusta, compartidlo con todos vuestros amigos y familiares que sean fans de las telenovelas turcas, y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos a nuestro canal para no perderos ninguna de nuestras próximas investigaciones y noticias del mundo del entretenimiento. Gracias por estar ahí, por vuestro apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.